Antes de empezar, si te interesan las historias de transformación, superación de retos y las luchas internas que todos enfrentamos, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos conmovedores que nos invitan a reflexionar sobre el verdadero sentido de la vida. No te pierdas la oportunidad de seguir más historias poderosas como la de Rodrigo, un hombre en busca de paz. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. Embarquemos juntos este viaje de autodescubrimiento y redención. Era una tarde calurosa en el vasto desierto mexicano. El sol parecía azotar la tierra sin piedad y el polvo se levantaba con cada brisa fuerte que atravesaba el árido paisaje. En el horizonte se recortaba una silueta solitaria, cabalgando hacia el campo seco. Un jinete fuerte y experimentado, con el rostro marcado por el tiempo y la batalla, avanzaba a lomos de su caballo con una mirada decidida. Sus profundos ojos verdes reflejaban una serenidad que solo alguien con experiencia en muchas batallas podía poseer. Venía de un largo y solitario viaje. Se llamaba Rodrigo de Ávila, un caballero cuya espada hablaba más fuerte que sus palabras, pero que, a diferencia de muchos de su clase, poseía un corazón que latía con sentido de la justicia. Su capa, desgastada por el tiempo, se mecía suavemente con el cálido viento que lo acompañaba. De repente, a lo lejos, divisó una figura humana, visiblemente exhausto, que caminaba con dificultad. Llevaba la ropa sucia y rota y parecía desnutrido, casi incapaz de mantenerse en pie. Rodrigo se detuvo, avisado por su instinto. En una tierra como aquella, un vagabundo podía ser tanto un mendigo como un espía, y la pregunta de quién era realmente flotaba en el aire. El caballero desmontó de su caballo y se acercó al hombre. Al acercarse, se dio cuenta de que estaba al borde de la muerte, con los ojos hundidos y la respiración agitada. «Necesitas ayuda», dijo Rodrigo con firmeza, ofreciéndole un trozo de pan y una botella de agua. El hombre lo miró con los ojos vacíos, como si aún estuviera confundido. «Yo no tengo nada que ofrecer», dijo el vagabundo con voz ronca, antes de caer de rodillas. Rodrigo, sin dudarlo, lo ayudó a ponerse de pie, guiándolo hasta la sombra del único árbol que quedaba en el campo. Allí ambos se sentaron, y el caballero compartió su comida con el hombre hambriento, pero la tensión en el ambiente era palpable. El vagabundo, tras unos minutos, por fin empezó a hablar, con palabras débiles y pesadas. «Se encuentra en una tierra maldita, señor, donde la muerte acompaña a quienes la buscan. Ellos, los guerreros, han caído en desgracia y ahora vagan, buscando venganza. No hay salvación para quienes los enfrentan. Ya están cerca, más cerca de lo que imagina». El caballero lo miró con expresión firme. Sabía que esas palabras no eran sin razón, pero también sabía que en tierras como esas, cada hombre cargaba con una historia de sufrimiento. Mientras el hombre seguía hablando, un sonido distante cortó el aire. El jinete se puso de pie al instante, alerta. Era el sonido de cascos, muchos cascos. El viento arrastraba una nube de polvo que se dirigía en línea recta hacia ellos. «Ya vienen», dijo el vagabundo con un suspiro. «Ya no hay escapatoria». Rodrigo permaneció inmóvil un instante, escudriñando el horizonte con la mirada. Sabía que no había forma de evitar el enfrentamiento. El grupo se acercaba rápidamente. El caballero se dirigió a su caballo y desenvainó la espada con gesto firme. Miró al vagabundo, que yacía bajo el árbol, como si esperara su fin. «Levántate», dijo Rodrigo. «Aún puedes luchar. No dejaré que mueras aquí sin intentarlo». El vagabundo lo miró con ojos cansados y con esfuerzo se levantó. «No me subestimes, caballero, son más que hombres. No será la espada la que te salve ahora». Esas palabras sonaron como un mal presagio. El caballero, sin embargo,
Sabía que solo le quedaba luchar. Se preparó para lo que se avecinaba, mientras el sonido de los cascos se acercaba cada vez más. Rodrigo observaba el horizonte, con la mirada fija en la línea de polvo que se elevaba cada vez más. Los cascos de los caballos estaban tan cerca que podía sentir el suelo temblar. México, con sus vastas llanuras y desiertos implacables, había sido escenario de muchas batallas y, en ocasiones, lugar de entierros silenciosos. Cada centímetro de esa tierra albergaba historias de venganza, sacrificio y honor perdido. El caballero había cruzado esa región desolada muchas veces, pero nunca de una forma tan vulnerable. Sabía que el desierto era traicionero y que las leyendas sobre guerreros errantes, maldecidos por sus propias acciones, eran mucho más que simples cuentos para asustar a los niños. La sensación de ser observado se hizo más fuerte. Mientras esperaba la llegada del enemigo, Rodrigo reflexionó sobre las palabras del vagabundo. «Son más que hombres», había dicho. El caballero estaba acostumbrado a enemigos feroces y a la guerra. Pero algo en esa advertencia parecía más profundo, casi sobrenatural. Rodrigo miró al hombre a su lado, que parecía demasiado débil para mantenerse en pie, pero con una intensidad en la mirada que no podía ignorar. Aún no sabía exactamente quién era este hombre, pero sabía que su historia de vida era más de lo que imaginaba. El vagabundo, con su rostro sucio y cansado, no era solo una víctima de las circunstancias, era alguien que ya había visto el rostro de la muerte, alguien que cargaba con las cicatrices de una guerra ancestral. «No eres de por aquí», dijo Rodrigo en voz baja y lleno de curiosidad. El hombre, sin responder de inmediato, miró al caballero, como si dudara si debía decírselo o no. «Yo ya no soy nada», respondió el vagabundo con una risa leve y amarga. «Fui un guerrero, como tú, pero hubo un tiempo en que mi nombre era temido. Ahora solo soy un fantasma de lo que una vez fui. Me llaman el Errante, porque vagué por todas las tierras de México buscando redención y venganza». Hizo una pausa como si sopesara sus palabras. Rodrigo frunció el ceño. Sabía que había algo más, algo que no se veía a simple vista. «¿Y estos guerreros? ¿Los que dijiste que buscaban venganza?», preguntó con creciente curiosidad. El hombre respiró hondo y cerró los ojos un momento antes de continuar. «Son hijos de una maldición, caballero. Eran hombres como nosotros, pero algo los corrompió. Cayeron en desgracia y ahora vagan por el mundo, consumidos por la ira. Buscan a quienes los derrotaron, y ahora van tras de ti». Rodrigo sintió un escalofrío en la espalda. Volvió a mirar al horizonte, donde el polvo seguía elevándose, indicando la proximidad de los enemigos. No eran comunes, podía presentirlo. Mientras el vagabundo hablaba, Rodrigo notó algo extraño en el aire. El viento había cambiado, volviéndose más cálido y con olor a metal. Lo que antes parecía un simple ataque de bandidos o enemigos comunes, se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. El caballero volvió a mirar al hombre. «Prepárate», dijo con voz seria. «Ha llegado la hora de la verdad». Pero el vagabundo no se movió. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de algo más profundo. «No hay salvación para ninguno de los dos», dijo con gravedad. «No vienen a matar, sino a reclamar lo que les pertenece. Y tú, caballero, eres solo el último obstáculo». Rodrigo sintió el peso de esas palabras. Estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más que una simple batalla. La presencia de los guerreros estaba a punto de revelarse, y necesitaría algo más que su espada para sobrevivir. Lo que estaba por venir no sería solo una lucha física, sino una guerra de almas, y en esa batalla el mayor enemigo podría ser el propio destino. Los cascos de los caballos enemigos finalmente aparecieron. Rodrigo y el vagabundo permanecieron en silencio, observando cómo el polvo se alzaba como un muro inmenso. El sonido de la caballería fue reemplazado por un murmullo creciente,
un coro de voces que parecía provenir de todas partes, aunque no se veía a nadie. Los guerreros errantes se acercaban y el ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. El caballero puso la mano en la empuñadura de su espada y miró al hombre a su lado. «Prepárate. Esta será una prueba de resistencia y coraje». Pero el vagabundo negó con la cabeza. «No lo entiendes, caballero. Estos no son hombres comunes. Cada uno de ellos porta una parte de una antigua maldición, una fuerza que trasciende la carne y los huesos. No son simples guerreros. Luchan contra algo más». Rodrigo frunció el ceño, pero se mantuvo firme. «Sean lo que sean, pagarán por lo que hicieron». El primer caballero apareció, surgiendo de las sombras del polvo como una visión espectral. Vestía una armadura deslustrada y su rostro estaba cubierto por una máscara metálica que apenas dejaba ver sus ojos. No pronunció palabra, pero su presencia era suficiente para paralizar a cualquiera. Tras él, comenzaron a aparecer más figuras, cada una con un semblante impasible, como dominada por una voluntad superior, carente de emoción y piedad. Rodrigo avanzó hacia el líder de los guerreros. Su espada brillaba al sol, reflejando la determinación y el coraje de un caballero que desconocía el significado de la palabra miedo. Con un grito de guerra, saltó hacia el enemigo, asestando un golpe preciso. El enemigo lo esquivó con inesperada agilidad, y su espada chocó con la de Rodrigo en un choque de metal. La batalla comenzó, pero lo que debería haber sido un enfrentamiento físico se convirtió rápidamente en algo más siniestro. Con cada golpe que Rodrigo asestaba, sentía una fuerza extraña, como si le estuvieran drenando la energía. Retrocedió, intentando recuperar la compostura, pero los enemigos siempre estaban por delante, como si supieran sus próximos movimientos incluso antes de que los realizara. Rodrigo retrocedió un momento, intentando encontrar una brecha en las defensas enemigas. Sus pensamientos daban vueltas, intentando comprender qué sucedía. Miró al vagabundo, que permanecía allí, observándolo todo con una expresión de desesperación contenida. «¿Qué pasa? ¿Cómo pueden ser tan fuertes?», preguntó Rodrigo, sin apartar la vista de los guerreros que lo rodeaban. El vagabundo, con visible esfuerzo, se acercó y susurró: «No son humanos como tú y yo. Fueron maldecidos por sus propias decisiones. Cada uno perdió una parte de su alma. Lo que ves ahora no es un hombre, sino una sombra de lo que una vez fue. Están condenados a vagar por la tierra eternamente». Rodrigo intentó procesar esas palabras mientras se defendía de un nuevo ataque. Cada movimiento era pesado, cada golpe una lucha contra la esencia misma de su ser. Sintió algo extraño, como si la maldición de los guerreros le tocara el alma. El líder guerrero, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Su mirada penetrante se cruzó con la de Rodrigo. «Estás luchando contra algo que no comprendes, caballero. ¿Crees que puedes vencer a la muerte con tu espada? Yo soy la muerte y ahora tú formarás parte de ella». Rodrigo aferró la espada con más fuerza, pero algo empezó a cambiar en su interior. El peso de la espada parecía aumentar con cada instante, y sintió que la batalla superaba con creces su comprensión. Se enfrentaba no solo a hombres, sino a una fuerza ancestral que trasciende la comprensión humana. Pero algo en su interior, una llama de coraje, no le permitía rendirse. «No lucharé solo con mi espada, lucharé con mi alma», gritó avanzando de nuevo. A medida que la batalla se intensificaba, el vagabundo se acercó de nuevo a Rodrigo, tocándole el hombro con expresión seria. «Caballero, hay algo más que debes comprender. La única forma de derrotarlos es comprender qué los hace tan poderosos. No tienen alma porque la vendieron a un espíritu maligno. Tienen el poder de la venganza, pero la venganza no se logra solo con odio. Si no encuentras paz interior, serás consumido por ellos, igual que todos los que intentaron enfrentarlos antes». Rodrigo dudó.
mientras las palabras del vagabundo se le grababan en la mente. «Pero ¿cómo puedo derrotarlos entonces?» El vagabundo sonrió con tristeza. «Debes renunciar a tu odio, caballero. Es la única manera de romper su maldición y la tuya». Rodrigo miró el campo de batalla y comprendió algo nuevo. Había estado luchando con un odio ciego, sin darse cuenta de que este odio solo alimentaba a sus enemigos. Necesitaba cambiar su enfoque. Necesitaba luchar de forma diferente. Mientras Rodrigo se distanciaba de la lucha, intentando reevaluar sus opciones, los sonidos de la batalla continuaban a su alrededor. El ritmo frenético de la lucha parecía acelerarse con el paso del tiempo, y sabía que no podía posponer la necesidad de una acción decisiva por mucho más tiempo. La vida de su amigo errante estaba en juego, y los guerreros errantes no daban señales de cejar en su búsqueda de venganza. El tiempo parecía correr en su contra, y la presión no hacía más que aumentar. Pero al reflexionar sobre las palabras del vagabundo, Rodrigo se vio atrapado entre su propia misión y los principios que lo guiaban. «Abandona el odio», repetía mentalmente, como un mantra. Era lo opuesto a lo que sabía hacer en la batalla. La ira siempre había sido su aliada, su motivación para luchar por una causa. Pero ahora comenzaba a comprender que ese viejo camino no lo llevaría a la victoria. De vuelta en el campo, los guerreros continuaron su ataque implacable. El líder, en particular, parecía fortalecerse con cada golpe, como si absorbiera toda la rabia y el dolor de la lucha. Rodrigo empezó a comprender que el odio no solo alimentaba a los enemigos, sino que también lo debilitaba a él, como si lo absorbiera la misma energía maldita que lo sustentaba. El vagabundo, que hasta entonces se había mantenido alejado de la lucha, se acercó a Rodrigo con la mirada más clara que nunca. «¿Te diste cuenta, verdad?», preguntó con voz profunda y llena de amarga sabiduría. «La maldición no solo pesa sobre los guerreros, caballero, es sobre todos nosotros. El odio, la venganza, el dolor que cargamos, eso es lo que mantiene viva la maldición». Rodrigo miró al vagabundo, sorprendido por sus palabras. «Tú también estás maldito». El vagabundo asintió lentamente. «Sí, yo era como ellos, un hombre que buscaba venganza a toda costa, pero al final la venganza me consumió y destruyó mi alma. Ahora solo soy una sombra de lo que era, y tú estás a punto de convertirte en lo mismo». Rodrigo sintió el peso de esas palabras. Lo consumía la misma rabia que había destruido tantas vidas antes, pero no podía permitirse ceder. Tenía que encontrar la manera de vencer, no solo a los guerreros errantes, sino a sí mismo. Necesitaba encontrar la paz interior. «¿Cómo puedo superar esto?», preguntó Rodrigo con la voz llena de duda. «Debes rendirte», respondió el vagabundo, «pero no al odio. Debes encontrar algo más grande que la venganza, algo que trascienda el dolor que llevas dentro. Perdón, caballero. Solo el perdón puede romper la maldición». Rodrigo sintió una ligera brisa pasar a su lado, una sensación de claridad que comenzaba a apoderarse de su mente. Miró el campo, a los guerreros, al líder. Y por primera vez ya no vio enemigos, sino hombres perdidos, almas engullidas por la oscuridad, igual que él. Mientras los guerreros errantes seguían avanzando, Rodrigo sabía que debía actuar con rapidez. Pero algo era diferente ahora. Ya no podía luchar solo por odio. Necesitaba encontrar un equilibrio entre la lucha y la redención. Necesitaba ser más que un simple caballero armado. Necesitaba ser un hombre capaz de comprender y afrontar sus propios defectos. Miró al vagabundo por última vez, sintiendo un peso de responsabilidad que nunca antes había experimentado. Si no lograba romper la maldición, no solo los guerreros, sino también él, serían consumidos. Quizás su propio viaje era más importante de lo que creía. «Perdón»,
murmuró para sí mismo mientras se preparaba para regresar al campo de batalla. Sabía que para derrotar al mal tendría que renunciar a lo que lo convertía en caballero, la sed de venganza. Pero la gran pregunta ahora era, ¿lograría hacerlo a tiempo? Y si no, ¿qué quedaría de él? Rodrigo se acercó de nuevo al frente, pero algo era diferente en su interior. La ira que lo atormentaba se había calmado, y un sentimiento nuevo, aún desconocido, comenzaba a apoderarse de su alma. El campo de batalla parecía más claro ahora, y las sombras de los guerreros errantes ya no parecían tan amenazantes como antes. El caballero, espada en mano, miró al líder de los guerreros. El hombre permaneció inmóvil, esperando su siguiente movimiento, como si supiera que algo había cambiado. Rodrigo sintió una conexión con él, ya no como enemigo, sino como un igual, perdido en la insaciable búsqueda de venganza. ¿Lo sientes?, preguntó Rodrigo al líder, con la voz más suave que nunca. Ya no eres un hombre, te consume la rabia, eras un hombre de honor como yo, pero la venganza destruyó todo lo que eras. El líder guerrero guardó silencio un instante, con los ojos llenos de odio, pero también con una punzada de tristeza que parecía provenir de muy lejos. Dio un paso hacia Rodrigo con la espada en alto, pero su mano temblaba levemente, como si el peso de sus propias acciones finalmente comenzara a afectarlo. Rodrigo no se rindió, ya no necesitaba su espada para luchar. Lo que ocurría allí era algo más que un combate físico, era una batalla de almas. Ya no lucharé con odio, ni contigo ni con nadie. La venganza termina aquí, ahora. Te perdono, guerrero perdido. El líder guerrero dudó. Su espada cayó lentamente a un lado, y una expresión de desconcierto cruzó su rostro. Parecía sorprendido, como si nunca hubiera considerado la posibilidad de ser perdonado, como si la sola idea fuera demasiado ajena a su atormentada existencia. ¿Me perdonas?, preguntó el líder con voz ronca y quebrada. Soy la muerte para tantos. ¿Cómo puedo ser perdonado? Rodrigo lo miró con empatía. No soy yo quien te perdona, es la vida, es el destino, es la redención. Te perdiste en el camino, pero siempre hay una oportunidad de volver. Por mucho que te hayas equivocado, aún hay tiempo para cambiar. De repente, el campo de batalla pareció quedar en silencio. Los guerreros errantes se detuvieron, con la mirada fija en Rodrigo y su líder, como aguardando la decisión final. La tensión en el aire era palpable, como si todos esperaran una señal para avanzar. Rodrigo sintió el peso de esta espera, como si toda la existencia estuviera observando ese momento. El líder guerrero alzó la cabeza y sus ojos brillaron con una nueva luz, como si una parte de su alma finalmente se recuperara. Dejó caer su espada al suelo. Su figura se volvió más ligera, más humana. Yo no sabía cómo continuar. Las palabras parecían débiles ante la enormidad del momento. Nunca imaginé que pudiera haber algo más que la venganza. Nunca imaginé que pudiera haber otra forma de existir. Rodrigo sonrió, no con alegría, sino con comprensión. Yo tampoco. Pero a veces, la verdadera fuerza surge de soltar el odio, dejar que la ira se apague y aceptar la paz. Con esas palabras, uno a uno, los demás guerreros comenzaron a bajar las armas. El silencio se rompió, no con gritos de victoria, sino con una sensación de alivio, como si se les hubiera quitado un gran peso del pecho. Lo que Rodrigo había logrado no fue solo una victoria física sobre los guerreros, sino una victoria espiritual sobre la maldición que los había consumido. Pero no todo estaba resuelto. El caminante, que había permanecido en silencio hasta ese momento, comenzó a moverse. Sus pasos eran lentos y parecía más débil que nunca. Miró a Rodrigo con los ojos ahora llenos de profundo conocimiento, como si supiera que este era el final de su propio viaje. Caballero, hiciste lo que yo no pude, rompiste la maldición. Pero por desgracia, mi camino no termina con el perdón.
Soy el último fragmento de esta maldición. Mi alma nunca será purificada, pero tú eres diferente. Encontraste lo que me faltaba. Rodrigo miró al vagabundo con el corazón encogido. Sabía que había sido un noble guerrero por derecho propio, pero que su lucha contra el odio lo había destruido irreversiblemente. Se acercó al vagabundo y le puso la mano en el hombro. «Ya puedes descansar, viejo amigo. Tu batalla ha terminado». El vagabundo sonrió débilmente antes de caer en los brazos de Rodrigo, relajándose por fin. La maldición se había roto, pero el precio había sido alto. Al final, Rodrigo comprendió que la verdadera lucha no estaba en la espada, sino en las decisiones que tomamos, en el perdón que nos ofrecemos a nosotros mismos y a los demás. El campo, antaño un lugar de destrucción y odio, se había convertido en un espacio de silencio y reflexión. Rodrigo aún sostenía el cuerpo del vagabundo, sintiendo el peso de la pérdida, pero también el alivio de saber que la maldición finalmente había llegado a su fin. Los guerreros errantes, liberados de la sombra que los consumía, permanecían de pie como si despertaran de una larga pesadilla. Sus ojos, antes desprovistos de humanidad, comenzaron a mostrar signos de arrepentimiento y dolor, pero también una extraña forma de paz. Rodrigo miró a su alrededor, observando a sus antiguos enemigos, quienes ahora parecían tan perdidos como él. Las imponentes y amenazantes figuras de los guerreros habían desaparecido, reemplazadas por hombres comunes, débiles y desorientados, que parecían intentar comprender lo sucedido. Estaban confundidos, pero ya no furiosos. «Somos libres», dijo uno de los guerreros con voz temblorosa, como si el peso de siglos de condena finalmente se le hubiera quitado de encima. «Pero... ¿y ahora qué? ¿Qué somos ahora, sin nuestra ira, sin nuestra razón de ser?» Rodrigo sintió una oleada de compasión por aquellos hombres. Habían sido esclavizados por el odio, como él mismo casi lo fue, pero ahora, ante él, se encontraban aquellos que necesitaban más que venganza. Necesitaban redención, igual que él. «Ahora son hombres de nuevo», respondió Rodrigo con voz serena y firme. «Y lo único que pueden hacer ahora es buscar la paz, con el mundo y con ustedes mismos». A medida que la batalla se desvanecía y los guerreros comenzaban a alejarse, Rodrigo sintió una sensación de agotamiento. No era la fatiga física de la lucha, sino el peso de comprender todo lo sucedido. Había salvado a esos hombres, pero también se había salvado a sí mismo de su propia ciega búsqueda de venganza. Sin embargo, el precio de esta salvación fue alto. Había perdido al vagabundo, un amigo que nunca tuvo la oportunidad de redimirse por completo. Rodrigo se arrodilló, depositó el cuerpo del vagabundo en el suelo y murmuró una última oración. Sintió un profundo dolor, pero sabía que la muerte del vagabundo no había sido en vano. La maldición se había roto y el ciclo de venganza finalmente había terminado. Pero el dolor de la pérdida, como siempre, sería un recordatorio de que el perdón no siempre es fácil, pero siempre es necesario. Mientras permanecía allí en silencio, uno de los guerreros se acercó. Era el líder, el hombre que había sido consumido por el odio hasta el momento de la redención. Ahora parecía más humano, más consciente de sí mismo. «Me diste algo que nunca pensé que tendría, esperanza», dijo el líder en voz baja. «No sé cómo voy a vivir con esto, pero sé que ahora puedo intentarlo. Puedo intentar ser un hombre de nuevo». Rodrigo lo miró y sonrió levemente. «No hay camino fácil, pero el primer paso siempre es el más importante. Tú ya diste el tuyo». Al ponerse el sol en el horizonte, el campo de batalla estaba vacío. Los guerreros errantes se dispersaron por el desierto, cada uno buscando su propio camino, quizá para no volver a encontrarse, pero ahora con la posibilidad de comenzar de nuevo. La maldición se había roto, pero el viaje de cada uno estaba lejos de terminar.
Y Rodrigo sabía que, como aquellos hombres, él también tendría su propio camino de redención. Miró por última vez el cuerpo del vagabundo y se puso de pie. Ya no había razón para permanecer allí. Su misión, de alguna manera, estaba cumplida, pero sabía que su vida, a partir de entonces, sería diferente. Ya no buscaría venganza, ni lucharía contra enemigos invisibles. Ahora lucharía por un propósito mayor, algo que apenas comprendía, pero que sentía profundamente: la paz interior. El caballero montó en su caballo y se alejó, dejando atrás el campo donde la maldición había comenzado y terminado. El viaje de Rodrigo estaba lejos de terminar, pero ahora llevaba consigo el mayor tesoro de todos: la capacidad de perdonar, y a través de ella, la capacidad de encontrar la verdadera fuerza. Rodrigo cabalgó por el desierto, con el viento caliente azotándole el rostro mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. La vasta extensión de tierra que se extendía ante él parecía interminable, y la soledad de su viaje era ahora más evidente que nunca. Pero en lugar de sentirse perdido, experimentó una extraña sensación de claridad. El camino que tenía por delante ya no estaba oscurecido por el odio ni la ira. Ahora tenía un nuevo propósito, una nueva razón para seguir adelante. Reflexionó sobre todo lo sucedido: la lucha contra los guerreros errantes, el sacrificio del vagabundo, la batalla interna que él mismo había librado. Todo esto lo había hecho crecer de maneras que jamás imaginó. El caballero que partió en busca de venganza no era el mismo que regresaba ahora. La venganza, el odio, la búsqueda de justicia a cualquier precio, todo eso había quedado atrás. Ahora sabía que la verdadera batalla estaba en su interior, y solo cuando se liberara de los fantasmas del pasado podría encontrar la paz. Pero la verdadera superación de Rodrigo no se limitó a dejar atrás el odio. Se trató de aprender a perdonarse a sí mismo. Había cometido errores a lo largo de su camino, y el peso de esos errores lo había perseguido durante mucho tiempo. Ahora sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir el futuro que quería forjar. Mientras Rodrigo seguía cabalgando, con su caballo trotando por el sendero arenoso, vio una figura a lo lejos. Era una mujer, sola, de pie al borde de una colina. Le resultaba familiar, pero no recordaba de dónde la conocía. El corazón le dio un vuelco y detuvo su caballo, acercándose con cautela. Al acercarse, la mujer se giró. Su rostro estaba marcado por el tiempo y el dolor, pero los ojos que lo miraban eran los mismos de un pasado lejano. «Tú...» Rodrigo empezó a hablar con voz temblorosa. «Tú eres la mujer que lo perdió todo». Terminó con una sonrisa triste. «Sí, esa soy yo. Pero también soy la mujer que finalmente aprendió a perdonar». Rodrigo desmontó de su caballo con el corazón apesadumbrado. Ahora la reconocía. Era la esposa de uno de los hombres a los que había matado en una batalla años atrás, en su ciega búsqueda de venganza. Su mirada, en ese momento, no era de ira, sino de comprensión. «¿Aún cargas con eso?», preguntó con voz suave pero firme. «¿Aún cargas con el peso de algo que ya no se puede cambiar?». Rodrigo permaneció en silencio, sin saber qué decir. El dolor de su propia culpa aún lo atormentaba, pero la presencia de la mujer parecía desafiarlo a confrontar finalmente su pasado. «No sé si podré perdonarme», respondió con la voz entrecortada. «Nunca quise causar dolor, solo intentaba hacer justicia». Ella lo miró con serena sabiduría y dio un paso al frente. «La justicia que buscabas no provenía del odio, Rodrigo. Nunca lo haría. La verdadera justicia proviene de la aceptación, el perdón y la capacidad de seguir adelante». Esas palabras impactaron a Rodrigo como una flecha certera. Lo había cegado el deseo de enmendar los errores del pasado, pero ahora comprendía que, para encontrar la verdadera paz, necesitaba soltar ese dolor, esa culpa. Necesitaba aprender a seguir adelante. El viento volvió a soplar, trayendo una sensación de frescura.
Rodrigo cerró los ojos un instante, asimilando todo lo sucedido. Sabía que a partir de ese momento su viaje cambiaría para siempre. El caballero que buscaba venganza había muerto, pero el hombre que ahora estaba ante él era alguien nuevo, alguien que por fin comprendía el verdadero significado de vivir en paz. Rodrigo se giró hacia la mujer y por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de alivio. Ya puedo seguir adelante, ¿verdad? Ella sonrió con una bondad que le llegó al alma. Sí, tú puedes. Todos podemos. Con una última mirada al desierto, Rodrigo volvió a montar. El camino que le aguardaba seguía siendo incierto, pero ya no estaba solo. Llevaba consigo la sabiduría que había adquirido con sus decisiones, la certeza de que el perdón y la paz eran más fuertes que cualquier venganza. Miró hacia el horizonte, no con el peso del pasado sobre sus hombros, sino con la promesa de un futuro más ligero y lleno de posibilidades. Rodrigo continuó su viaje, y la paz que comenzaba a encontrar en su interior también lo condujo de vuelta a ese lugar que había dejado hacía tanto tiempo, el pueblo donde todo comenzó. El pueblo aún estaba marcado por las cicatrices de la guerra. Las casas de adobe, ahora agrietadas y empobrecidas, parecían testigos silenciosos de los horrores que había causado. Pero ahora, al regresar, ya no cargaba con el peso de la venganza, solo con la esperanza de reconstruir. Mientras cabalgaba por las calles desiertas, Rodrigo sentía una creciente tensión en su interior. Ya no era el miedo a la batalla, sino la preparación para algo mayor. La aldea, con sus historias de sufrimiento y pérdida, estaba a punto de presenciar un verdadero cambio. No solo el cambio en el mundo que lo rodeaba, sino el cambio en todos los hombres que, como él, buscaban la redención. Se acercó a la plaza central, donde los recuerdos del pasado estaban más presentes que nunca. La gente, que antes lo veía como un héroe o un monstruo, ahora lo observaba desde lejos, con curiosidad y desconfianza. Pero Rodrigo sabía que ya no podía vivir en el anonimato ni en las sombras del pasado. Tenía que exponerse, confrontar su propio reflejo, afrontar las cicatrices que aún cargaba. Rodrigo se reunió con los ancianos del pueblo en la casa de reuniones. El lugar era sencillo, pero rebosante de historia y sabiduría. Los ancianos estaban sentados alrededor de una mesa de madera, con rostros imperturbables, pero con la mirada atenta. Sabían quién era Rodrigo y lo que representaba para el pueblo. «Has vuelto», dijo el hombre mayor con voz profunda y triste. «¿Pero cuál es tu propósito, Rodrigo? ¿Qué buscas ahora?» Rodrigo miró a su alrededor, sintiendo que el peso de su viaje finalmente llegaba a su punto máximo. Respiró hondo y con la serenidad que había adquirido con el tiempo respondió: «Busco la paz, caballeros, y les pido que me ayuden a traerla a este lugar». Los ancianos lo contemplaron en silencio, y el aire estaba cargado de expectación. Sabían que la paz no era algo fácil de conseguir, ni algo que se consiguiera con palabras ni promesas vacías. Pero ahora Rodrigo tenía algo diferente. Ya no era un caballero en busca de venganza, sino un hombre con una misión mayor: restaurar la humanidad perdida. «Tienes coraje, Rodrigo», dijo el anciano más joven con voz tranquila. «Pero eso no basta. La paz no solo nace de dentro, sino también de nuestras acciones. El pueblo ha sufrido mucho y la confianza no se recupera fácilmente». Rodrigo asintió, comprendiendo que no podía esperar que todo se resolviera de golpe. La confianza, como la paz, se cultivaba con el tiempo. Pero estaba dispuesto a intentarlo, y eso era lo más importante. Rodrigo sabía que la verdadera batalla ya no estaba en el campo de batalla, sino en la reconciliación. Y había algo más que debía hacer antes de seguir adelante. Necesitaba confrontar a quienes, como él, lo habían perdido todo por la venganza y el odio. Pero, a diferencia de él, no habían encontrado redención. Montó en su caballo y emprendió la última etapa de su viaje.
La aldea estaba a punto de presenciar no una batalla de espadas, sino una batalla de corazones. Rodrigo estaba listo para enfrentarse a su propio pasado y a las sombras de la aldea. Sabía que las cicatrices no se borrarían, pero con suerte podría dejar algo bueno para los que quedaran. Pero mientras cabalgaba, una extraña sensación de urgencia lo invadió. Algo estaba a punto de suceder y ya no podía posponerlo. La batalla final no sería entre él y los demás, sino entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Rodrigo llegó a la entrada del pueblo, donde el polvo del camino se mezclaba con el pesado silencio que parecía envolver el lugar. Su mirada se fijó en la pequeña plaza central, donde aparecieron algunos rostros familiares, pero había algo diferente en ellos. Las expresiones que antes eran de miedo u odio, ahora eran de duda. ¿Qué podía ofrecer ahora? ¿Qué tenía realmente que decirles a estas personas que habían perdido tanto, que habían sufrido tanto a manos de su propia búsqueda de venganza? Se apeó del caballo y caminó hacia el centro de la plaza, donde la tensión en el aire era palpable. Varios hombres y mujeres lo rodearon, con miradas inciertas, pero también expectantes. El anciano, que lo había desafiado antes, también estaba allí. Pero en lugar de desconfianza, ahora había una especie de paciencia en sus ojos, como si esperara algo. Rodrigo respiró hondo. Sabía que por fin había llegado el momento de hablar. Ya no podía ocultar al hombre en el que se había convertido. Ya no podía esconderse de sí mismo. «Sé lo que hice», comenzó con voz firme, pero cargada de emoción. «Sé cuánto dolor y sufrimiento causé. Cuánto odio me consumió y me hizo perderlo todo. Estaba ciego, y no solo por la ira. Estaba ciego por el miedo a perder, por el miedo a ser débil. Pero la verdad es que al luchar por proteger lo que creía justo, destruí todo lo que amaba». Los rostros a su alrededor estaban atentos, pero ya no había hostilidad, solo una quietud que parecía envolverlos a todos. Continuó, ahora con más convicción: «Busqué venganza, pensando que me traería algún tipo de redención. Pero la venganza nunca trae paz. Nos consume, nos transforma en monstruos. Yo era eso, un monstruo, pero ahora soy un hombre, y estoy aquí para decir que si existe la posibilidad de reconciliación, si existe un camino hacia la paz, estoy dispuesto a recorrerlo por mí y por todos ustedes». El silencio que siguió fue denso, y por un momento Rodrigo temió que su intento de redención fuera en vano. Pero entonces el anciano dio un paso al frente, y con él todos los demás. El anciano puso una mano sobre el hombro de Rodrigo, con la mirada ahora serena. «Hiciste lo que muchos de nosotros nunca logramos. Miraste dentro de ti y enfrentaste la verdad. No hay vergüenza en eso. La vergüenza está en no intentarlo nunca, en no arrepentirse nunca». Rodrigo miró al anciano y una sensación de alivio lo invadió. El pueblo, que antes le había parecido un lugar de juicio, ahora parecía un lugar de sanación, de posible reconstrucción. Sintió que el peso de todas las decisiones que había tomado se aliviaba, como si un peso invisible se le quitara de encima. Pero, como en todos los viajes, la paz tenía un precio. Mientras Rodrigo sentía la levedad del perdón, un doloroso recuerdo invadía su mente. El caminante, a quien había perdido en la lucha por la redención, seguía siendo un fantasma en su mente. La pérdida de su amigo, la pérdida de la oportunidad de verlo sanar, aún lo afligía. Sabía que el camino hacia la paz no significaba la ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir con él. Miró a la mujer que había perdido a su esposo en batallas pasadas. Ella permanecía allí, en silencio, observándolo. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora estaban inmersos en una silenciosa comprensión. Había perdido tanto, y él sabía que el perdón que buscaba también podría ser una forma de reconciliarse con el sufrimiento que ella soportaba. Rodrigo dio un paso hacia ella, sin decir palabra, solo con una mirada compartida. El dolor de ambos era visible,
Pero ahora había algo más profundo, algo más humano. No era una cura instantánea, sino el reconocimiento de que el dolor compartido podía ser la base de algo más fuerte. Lo siento mucho, dijo finalmente rompiendo el silencio. Por todo lo que hice, por todo lo que perdiste. La mujer lo miró y por primera vez sonrió levemente. No era una sonrisa de alegría, sino de comprensión. Todos hemos perdido algo, Rodrigo. Pero lo que importa ahora es qué hacemos con ello. Rodrigo miró a los hombres y mujeres que lo rodeaban con los ojos llenos de determinación. Sabía que, aunque había encontrado la paz interior, el verdadero trabajo aún estaba por venir. Reconstruir la aldea, recuperar la confianza, ayudar a restaurar lo que se había roto. Ese era el siguiente desafío. Miró al cielo, donde las estrellas empezaban a aparecer, y por primera vez no sintió ningún peso sobre sus hombros. Sabía que, al elegir perdonar, al elegir seguir el camino del amor y la paz, había tomado la decisión correcta. Rodrigo ya no huía de su pasado, lo aceptaba, y ahora, con la ayuda de todos a su alrededor, por fin podía empezar a escribir un nuevo capítulo. El pueblo era diferente ahora. La tierra, marcada por tanto conflicto, comenzaba a regenerarse. Las casas, antes en ruinas, empezaron a tener techos y paredes nuevos. Los campos volvieron a florecer y la gente, que antes vivía con miedo y desconfianza, empezó a unirse para reconstruir lo que había perdido. La transformación no fue fácil ni rápida, pero fue posible. Rodrigo, al contemplar la aldea que una vez destruyó, sintió ahora un sentido de pertenencia. Ya no era un caballero errante, sino un hombre que se había convertido en parte de algo más grande. La búsqueda de venganza, la ira, el odio, todo eso había quedado atrás. Había elegido vivir en paz, no solo con los demás, sino consigo mismo. Los ancianos del pueblo lo buscaron una vez más, con una sonrisa en el rostro. Lo llamaron al centro de la plaza, donde crepitaba una hoguera que iluminaba los rostros de todos los presentes. Sabían que la verdadera fuerza de Rodrigo no residía en sus habilidades de combate, sino en su capacidad de transformarse, de aceptar el perdón y de dar ejemplo de que la paz es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. No solo nos trajiste esperanza, Rodrigo, nos trajiste la verdad, dijo el mayor de los ancianos, poniéndole una mano en el hombro. La verdad de que, por mucho que nos equivoquemos, siempre podemos encontrar el camino de vuelta. Tú encontraste tu camino y con él nos ayudaste a encontrar el nuestro. Rodrigo sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora comprendía que la verdadera transformación provenía de la valentía de mirar dentro del propio corazón y cambiar desde adentro. Al día siguiente, al amanecer, Rodrigo partió de nuevo, como siempre. Pero ahora no partía para luchar ni buscar venganza. Partía hacia nuevas tierras, nuevas aventuras, pero con una misión diferente. Sabía que el mundo aún tenía mucho que enseñarle y que podía seguir ayudando donde quiera que estuviera. Pero, aún más importante, había aprendido que la verdadera batalla no es contra los demás, sino contra la oscuridad interior. Mientras cabalgaba, miró atrás por última vez, hacia la aldea que ahora florecía. Sabía que, al abandonar ese lugar, ya no huía de algo, iba en busca de algo. Algo más grande que la venganza, algo más grande que el dolor. Iba en busca de su propósito, su verdadera misión. Rodrigo siguió adelante, ya no como el caballero errante, sino como el hombre que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Han pasado años desde la última vez que Rodrigo cruzó ese pueblo. El recuerdo de su viaje, del dolor y la transformación, permaneció vivo en los corazones de quienes lo conocieron. El pueblo prosperó,
ahora un lugar de paz y unidad, gracias a la valentía de un hombre que se atrevió a buscar la redención, incluso cuando todo parecía perdido. La historia de Rodrigo, el caballero que abandonó su espada por la paz, se extendió a tierras lejanas, un recordatorio de que incluso en las sombras más profundas siempre hay una luz capaz de guiar a quienes buscan la verdad. Si te conmovió la trayectoria de Rodrigo y su búsqueda de la paz verdadera, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que es necesario para superar el odio y la venganza en nuestro mundo? Únete a la conversación y comparte tus reflexiones. Si te gustó la historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias que conmueven y desafían nuestras creencias. Recorramos juntos el camino de la redención y aprendamos, como Rodrigo, que la verdadera fuerza proviene de la paz interior.